Durante 7 días dejé de usar mis notas, inclusive parte de mi teléfono. Todo por este pequeño dispositivo. Lo usé en reuniones, ideas rápidas, tareas diarias, todo. Pero lo que hizo me sorprendió más de lo que esperaba. ¿Te imaginas tener un asistente 24/7 que sea capaz de transcribir tus reuniones más importantes, generar resúmenes y sobre todo darte sugerencias? Pues sí es posible. Te presento al Gadget Omi, un dispositivo que es una grabadora que utiliza inteligencia artificial para generar muy buenos resultados. Y te preguntarás, pues ya existen productos o soluciones muy similares. Pues lo que tiene Omi es diferente. Este tiene un marketplace para poder utilizar y crear aplicaciones, es decir, conectar con servicios de terceros. Y eso es muy interesante. En este video haremos un review exhaustivo tanto del hardware y de la aplicación. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final, a ver si te conviene también. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Creo que es importante comenzar el video hablando sobre qué tipos de uso le he dado a este dispositivo. Yo he encontrado 4 usos en esta semana. Por ejemplo, la más interesante y la más obvia es la transcripción de las reuniones. Me he podido concentrar directamente en las reuniones, no he tenido problema de realizar apuntes porque el Omi estaba transcribiendo y escuchando mis grabaciones importantes. Otro punto importante es que yo soy una persona que habla bastante consigo mismo. Entonces, básicamente hablo y hablo para poder generar nuevas ideas de proyectos, de videos. Y Omi me ha escuchado claramente y ha podido hacer una transcripción y sobre todo hacer un resumen. El tercer uso ya lo mencioné, es la capacidad de poder conectarte con el marketplace. Conectarte con servicios de terceros me parece muy buena idea. Es decir, te conectas con Zapier, con Dropbox y así puedes trabajar de manera mucho más precisa y armoniosa con tu ecosistema de trabajo. El cuarto punto para mí me parece sumamente importante para la sociedad. Estoy hablando de la accesibilidad. Las personas de baja visión tienen muchos problemas para realizar apuntes y con el Omi va a ser muy sencillo poder realizar apuntes, transcripción y resúmenes. Me parece una idea importante que creo que hay que llevarlo también para ese lado. Así que, bueno, ya hablé sobre estos 4 usos, así que pasemos directamente sobre el unboxing y el hardware. Y bueno amigos, esta es la caja de Omi, es bien sencilla, dice Wearable ChatGPT, la información básica de lo que hace Omi. Vamos a tratar de abrir la caja por este lado y al lado derecho abrimos así y vemos todo el contenido de la caja. Tenemos el cargador básico, es imantado creo. Luego el collar para poder llevarlo en el pecho, bien sencillo pero bueno, útil, es lo básico que podemos tener. Este de aquí es como el protector y que nos sirve para conectar al collar. Y aquí está Omi, es bien chiquito y no pesa nada, sobre todo. Ahí está Omi. Si lo comparamos con una moneda, esta es una moneda de $1, tiene casi el mismo tamaño. Ahora vamos a ver cómo instalamos la aplicación. Buscamos en la Play Store la palabra Omi, sobre todo Omi Mi. La encontramos acá y la instalamos. Una vez hecho todo esto, abrimos. Es un setup muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es loguearnos con una cuenta, sobre todo Gmail por lo general, y además nos preguntan cómo descubrieron el producto. Obviamente vamos a poner YouTube y lo descubrieron a través de Emilius BGS, por supuesto, ¿no? Concedemos todos los permisos y luego tenemos que entrenar a Omi con nuestra voz. Así que tenemos que responder unas sencillas preguntas para que pueda reconocer nuestra voz. Te recomiendo que te explayes un montón porque de esa manera va a entender mucho mejor cuál es nuestra voz, cómo hablamos. No dura mucho, completamos al 100% y ya estamos listos para trabajar. Y este es el aplicativo Omi. Es bien sencillo, tiene la parte de arriba que está la conexión con Omi, el procesamiento, la puntuación diaria que está relacionado a objetivos y abajo están las conversaciones, el resumen de las conversaciones.
Cuando esté funcionando OMI, vas a ver que arriba dice escuchando. Estoy ahorita hablando cualquier cosa para que puedas entender cómo funciona este aplicativo. Cuando entremos a la parte que dice escuchando, verás lo que estoy hablando y está transcribiendo en tiempo real mi conversación. Entonces yo puedo estar hablando, otra persona también, y todo esto lo va a recopilar. Va a salir speaker 1, speaker 2 o speaker 0. Cuando tengas todo esto o cuando creas que ya terminó la conversación, automáticamente después de 2 minutos se va a generar un resumen. O si tú quieres, le haces clic a procesar ahora. Es como el camino más rápido para poder procesar la información. Y cuando esté procesando y termine el procesamiento, verás abajo la conversación y dice nuevo. En mi caso dice grabación de contenido para video de OMI en YouTube. Y aquí vas a ver toda la información de cuál es el resumen de OMI y sobre todo también dice con qué ha hecho el resumen. Estoy usando OMI Mentor. Entramos a las otras opciones. Abajo hay tareas. Yo no tengo aún ninguna tarea, así que está vacía. Luego entramos a memoria y vas a encontrar toda la información que OMI ha detectado respecto a mis conversaciones. Luego, en la parte de la derecha, encontrarás un pequeño cerebro arriba. Y esto es lo nuevo que han implementado. Es como un mapa mental de todas las conversaciones. Vas a encontrar tu conversación y también pequeños hitos o silos de información. Cómo se ha ido agrupando la información y todo el contenido que he ido generando. Entonces, eso es de vital importancia visualmente para ver cómo se está conectando toda la información que vamos recopilando. Ahí está memoria y vamos a pasar a la Play Store. Esta es lo más importante. Puedes crear aplicaciones, como vemos ahí arriba, y ahí te dice ciertas instrucciones. Crear un clon, agregar un server y crear una aplicación directa. Cuando creas aplicación te da la información del nombre, cómo quieres la descripción, qué tipo de clasificación tenemos en este aplicativo. Las capacidades que va a tener este aplicativo va a ser más que todo para chat, un tema de conversación, va a estar ligado a qué, ¿no? Hay integración externa, un tema de notificación. Todo esto puede ser personalizado, así que no hay ningún problema. Luego, más adelante quizá haga un video exclusivo de cómo crear aplicaciones. Así que ya sabes, deja un comentario para saber qué cosa te gusta. Aparte de crear, podemos utilizar ya las aplicaciones creadas. Tenemos Google Drive, OMI Mentor. Por cierto, OMI Mentor es muy bueno. Realmente te recomiendo que lo uses sí o sí. Tenemos Slack, Notion, Dropbox. En Notion podemos conectar nuestra cuenta y tenemos funciones de chat. Por ejemplo, buscar en Notion, entrar a una página, crear una página y otro tipo de información. Todo esto lo podemos hacer directamente a través de OMI y la conexión con Notion. Así que también es bien interesante ver cómo se conectan otras cosas. Zapier, nuestro querido Zapier, va a servir para un montón de cosas. Esto abre la puerta para crear otros flujos de trabajo. Esto le agrega una capa de personalización en la forma de trabajar. En fin, tenemos un montón de aplicaciones que podemos conectar con OMI. Te recomiendo que investigues un montón porque este marketplace es visible para todos. Tú puedes entrar ahorita a la página web y mirar qué aplicativos existe en la plataforma y así conectar. Y lo más genial de todo esto es que OMI siempre está actualizándose. Acabo de recibir esta última actualización de la manera como podemos nosotros interactuar con el botón físico que tiene OMI. Por ejemplo, esta actualización nos permite evitar que apaguemos accidentalmente a OMI. Ahora, yo te prometí hablar sobre el hardware, y es verdad. Lo genial es que OMI también tiene su GitHub, su página GitHub, donde podemos ver información de cómo armar tu propio OMI device. Acá está toda la información que te puede servir, partes electrónicas como soldar y los microcontroladores. Acá está la lista de partes que necesitamos. Usa un SenseBoard llamado Xiao de Seeed Studio. Está toda la información de la batería, del slider switch, o sea, prácticamente te explica cómo trabajar y crear tu propio OMI. Y puedes encima descargar los STL para crear tu propio case de OMI.
Acá está todas las instrucciones. Particularmente me gusta mucho este case porque parece mucho a Superman. Me vacila la idea de que estamos usando el escudo de Superman. Y también nos explica cómo actualizar el firmware de OMI, inclusive actualizarlo de manera manual. Todo está detalladamente explicado. Y amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó OMI? Si es así, ya saben qué hacer. Déjenme un buen like y suscríbete. Y sobre todo comenta sobre qué otro tipo de videos quisieras ver con OMI. Yo estoy pensando hacer, por ejemplo, ya mi primera aplicación con OMI, ver cómo puedo integrar con la realidad aumentada, que eso no lo vimos en este video, pero quizá lo podemos ver en un siguiente video. Y además no me quiero ir sin un super descuento. En el primer comentario habrá un link donde ustedes pueden entrar directamente a OMI y recibirán cierto descuento. Así que está más que recomendado este dispositivo. Ya saben, si les gustó este video, déjenme un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.